Claro que ustedes son muy buenos para programar. Ahora vamos a empezar a hablar sobre PLC, controladores lógicos programables. Es decir, esto solo es una introducción, esperando que profundicen en una electiva técnica que se da para los estudiantes nuestros. Como es electiva técnica, significa que la puede inscribir el que quiera y el que no, pues no la inscriba. Lastimosamente muchos no inscriben la asignatura, que es realmente la parte principal de controles industriales en este país y en el mundo. Muchos se gradúan solo con estas 2 semanas que tenemos de clase de PLC. Realmente es de lamentarse porque siendo los principales controles industriales en el mundo, no llevan una formación adecuada en esta área. ¿Qué son los PLC? Bueno, controlador lógico programable, también conocido como autómata programable, es básicamente una computadora industrial. Es decir, es una computadora diseñada para controlar procesos industriales. Eso significa que todos los componentes de un proceso industrial están conectados a un PLC. Ok, aquí tenemos 2 tipos de PLC. Uno pequeñito, que es un logo, un PLC para hacer proyectos rapiditos y pequeños, y un PLC siempre de la misma marca, pero ya un PLC industrial para controlar grandes procesos. Entonces, al igual que las computadoras, los PLC también están compuestos por 3 secciones importantes. En una computadora, la sección de entrada puede ser todas las formas, los dispositivos periféricos por donde le ponemos información a la computadora. Esto es el mouse, el teclado, un micrófono, etc. La sección lógica en la computadora es el microprocesador y las memorias, ¿no? En donde se guardan los programas que se corren. Y la sección de salida en un computador es, decíamos, la impresora, las bocinas, la pantalla, etc. Pues las mismas partes tiene un PLC. Recordemos que dijimos que es una computadora de propósitos especiales para el control de procesos industriales. Entonces, ¿qué tenemos en la sección de entrada? O se conoce también como sección de recolección de información. Bueno, ahí se ponen todos los parámetros de referencia que utiliza el operador. Por ejemplo, niveles de voltaje, niveles de corriente, niveles de temperatura, etcétera, que se quieran estar chequeando. Los dispositivos son pues botones, interruptores de presión, fotoceldas,
que cambian según el nivel de luminosidad. Los interruptores de presión es según se presionen o no se presionen. Los interruptores de límites mecánicos o finales de carrera se llaman también. Sensores de posición, sensores de gente. Por ejemplo, cuando ustedes van a entrar a un supermercado, un comercio, que la puerta se abra ella solita, entonces hay un detector de personas en la entrada. Cuando se detecta la persona, se activa el PLC y la puerta se abre. Luego llega un switch de final de carrera que hasta ahí tiene que estar y ahí se queda hasta que detecta que ya no hay personas, que se vuelve a activar y se cierra. Todos esos dispositivos están conectados a la sección de entrada del PLC. En la sección lógica, o sea, la sección de toma de decisiones, si usted quiere, ahí está los microprocesadores, un microcontrolador, cualquiera de esas cositas que ustedes han aprendido a programar, que son dispositivos lógicos programables. Estos circuitos lógicos, la lógica puede ser cualquiera de todos los circuitos que nosotros hemos diseñado en sistemas digitales. ¿Sí? Bien. Y la sección de salida, o también conocida como sección de dispositivos actuadores. Estos son los que, de acuerdo a las entradas, se toma la decisión lógica y se manda una orden. Por ejemplo, arrancar un motor, activar una bomba, encender una luz, hacer sonar una alarma. Todas esas cosas son las que están en la sección de salida. Es decir, en la sección de salida están los activadores, ¿sí? Luego los que activan a los diferentes dispositivos que van a generar algún efecto para el sistema o para los usuarios. En forma gráfica está aquí la entrada, las mismas tres secciones, entrada o recolección de información, que otra vez dice las condiciones del sistema, dispositivos mecánicos, transductores de temperatura, presión, etc. Las configuraciones de operación son los términos de referencia. La sección lógica por lo general dice relevadores magnéticos o circuito de estado sólido. Realmente los PLC ya todos son circuitos de estado sólido. Hablaremos de relevadores magnéticos porque es una forma clásica de programar los PLC. Por eso tienen una importancia grande los relevadores magnéticos cuando se habla de la temática de PLC. Y en la sección de salida, los dispositivos actuadores, marchas de motores eléctricos, válvulas solenoides para sistemas hidráulicos o neumáticos, cilindros, etc. Entonces, en términos generales, un autómata programable de lo que está compuesto. Ya un PLC bonito, pues está aquí. La sección de entrada, conectada a la sección lógica, pueden tener ciertas cantidades de entradas, incluso digitales y analógicas. Todas esas entradas llegan a la unidad de análisis de la sección de entrada o toma de decisiones. De la toma de decisiones salen, se activan los actuadores de salida para válvulas solenoides, encender o apagar motores, luces, sonido, etc. Dicho sea de paso, también tienen entradas y salidas analógicas y digitales. Depende del tamaño del PLC y de su capacidad para manejar diferentes tipos de señales.
Aquí una reductiva de lo que acabamos de hablar. Esto es el CPU, que es el microcontrolador, microprocesador. La memoria del usuario, la memoria ROM del dispositivo, imágenes de lo que está ocurriendo en la entrada para tomar las decisiones, imágenes de lo que va a suceder en la salida para activar los dispositivos de salida. Eso es internamente. Como veremos, como decíamos hace un rato, los relevadores electromecánicos, de los cuales aparece un símbolo, aparece un símbolo de los relevadores mecánicos, electromecánicos, aquí. Para la gente que estudió bachillerato industrial o diversificado, no sé cómo se llama ahora, esto ya es un tema conocido. Hicieron la chapa el año pasado. Utilizaron un relé para pasar los 5 voltios a 110 en la chapa. No, a ver. Perdí el audio. No, ingeniero, pero no recuerdo. Bueno, yo no llevé digitales el ciclo pasado, el año pasado. Alguien que la tercera tarea no era una chapa. Ah, no. Qué raro, se me cruzaron. Ahora la tuvieron que haber hecho, no la han hecho ahorita, Sí, ingeniero, fue la tarea anterior. ¿verdad? Y no usaron un relé. A ver, que era un relecito manejado por una compuerta de salida. Este es un relé. Y aquí vienen 5 voltios. Aquí hay un switchito. Aquí conectamos 110 voltios. Y aquí ponemos, vamos a poner un foquito. Entonces, este es un relé. Cuando aparecen los 5 voltios en la salida de la compuerta, circula corriente por la bobina y pega el switchito. ¡Pac! Entonces, conecta el foquito al 110 y enciende el foquito. Cuando aparece un 0 en la compuerta, no circula corriente, no pega el switchito. Por lo tanto, el foquito no enciende. Este relé es el principio de los contactores electromecánicos. Entonces, cuando tienen 2 tipos de switches, les vamos a llamar contactos. Tienen 2 tipos de contactos. Un contacto normalmente cerrado, NC, que sin energizar el relé, la bobina, él está cerrado. Y un contacto normalmente abierto que sin energizar la bobina está abierto. Cuando se energiza la bobina, el interruptor cambia, el normalmente cerrado se abre
y el normalmente abierto se cierra. Es decir, entonces, estos son switches controlados mecánicamente por la existencia o no de energía en la bobina. Esto es otro símbolo, otro dibujo de los relevadores, y esto es el símbolo de los contactos. Este que está arriba es el símbolo del contacto normalmente abierto y este que está abajo es el símbolo del contacto normalmente cerrado. También podemos encontrar esta simbología. Este es un contacto normalmente abierto y este es un contacto normalmente cerrado. Cada uno de estos contactos también los podemos ejemplificar como switches. Entonces podemos decir, aunque no es legal, que esto es un switch normalmente abierto y este es un switch normalmente cerrado. Entonces vamos a recordar cómo se construyen las compuertas básicas lógicas con switches. Por ejemplo, ¿quién me dice cuándo circula corriente? Esta es una fuente de voltaje, aquí hay dos switches y va a circular corriente por la resistencia. ¿Quién me dice cuándo circula corriente por esta resistencia en relación a los switches A1 y A2? Sería como una OR. Cualquiera de los dos interruptores que esté cerrado circularía corriente. Excelente. Cualquiera de los dos interruptores que esté cerrado o los dos circula corriente. Si fuera un foquito, pues se enciende. Si fuera una alarma, pues suena. Entonces esto es una compuerta OR diseñada con switches. Y a ver, ¿cuándo va a circular corriente por la resistencia? Sería una NAND cuando las dos están cerradas. ¿Una qué, hijo? Dale el nombre. Una compuerta AND. Ah, correcto, una compuerta AND. Muy bien. Una compuerta AND. ¿Sí? Para que circule corriente, ¿qué tiene que pasar con los dos switches? Los dos tienen que estar cerrados. 1, 1. Un switch abierto sigue siendo un 0 y un switch cerrado será un 1. A ver, sin tocar este switch, ¿enciende o no enciende el diodito? Un LED, diodo emisor de luz. Sin tocarlo, está encendido. Cuando lo activamos, lo presionamos, ¿sí? Se apaga. Eso quiere decir que esto es un inversor. ¿De acuerdo? Hay otra forma de ejemplificar el inversor que no me gusta mucho, pero que también aclara. Prefiero esto, que sería un switch normalmente cerrado. Un contacto normalmente cerrado o un switch normalmente cerrado. Sin energía está cerrado, sin energizar está cerrado y está circulando corriente por la bobina, como decíamos aquí. Sin energía está cerrado y está circulando corriente. Cuando energizamos, se abre y ya no circula corriente por él, sino que por el otro. La otra forma de ejemplificar un inversor, epa, es así.
Ese es un LED. Ok. ¿Cuándo va a encender ese LED? ¿Cuando el switch esté apagado o cuando el switch esté abierto o cuando el switch esté cerrado? Por mí siempre está encendido, ingeniero. A ver, otra opinión. Cuando está abierto, va a encender y cuando esté encerrado, ¿no? A ver, contanos por qué no va a encender cuando esté cerrado. Porque tomaría como un cable el switch y como no habría resistencia, sería menor que la de LED. Muy bien. Si cierro, entonces, ¿cuál electrónica están llevando? Uno, La uno. 1. ¿Ya vieron los diodos? Sí, Sí. Los diodos, para mantenerse encendidos, necesitan un nivel de voltaje. ¿Sí? Dependiendo del material o del color, así necesitan un nivel de voltaje para mantenerse en conducción. ¿Qué tipo de diodos vieron? Zener y el diodo. Zener y el diodo normal. ¿Y el diodo normal, qué tipo de diodos? El Vamos a dar N411 ¿de qué material estaba hecho? de silicio. Muy bien. ¿Y cuál es el voltaje necesario para que el silicio se mantenga en conducción? Bueno, en los ejercicios es 0.7 0.6. voltios. 0.6, 0.7, 0.7 utiliza la madre. Ok, entonces fíjate, hijo, el que me dijo que estaba en los dos encendido, nunca vamos a obtener en este cable un 0.7 voltios para poder mantener el LED trabajando. Si acaso fuera de silicio, pero acuérdense que si son diodos emisores de luces, el voltaje de mantenimiento de conducción necesita más voltaje. ¿Sí? El Sería azul, el rojo, 1.9 el 2. a 3.1. Depende del color. Dependiendo del color, así es el voltaje que necesitan. Y Por lo así la tanto, cantidad esto de trabaja miliamperios. nítidamente como un inversor. Si lo cierro, se apaga y si lo abro, enciende. Por comodidad, vamos a utilizar esto o esto. ¿Sí? Muy bien. Diodo, silicio, germanio, galio, arsénico, creo que había otro. Ingeniero. Sí, Y en la bobina, en el lado donde tiene el inductor, circula corriente AC o DC. AC tiene que ser, ¿va? AC, sí, AC. No, DC. Bueno, hay de diferentes, digo, ¿oíste? Sí, Sí, es que hay lo he de visto en AC. diferentes niveles de voltaje. Lo que usamos en digitales es DC, porque acordate que las compuertas dan los 5 voltios a la salida, ¿verdad? Eso hace que circule corriente por un voltaje DC, hace que circule corriente por la bobina. ¿Ya? Sí, Ok, sí, porque he visto unos que, bueno, como una bobina genera un campo magnético. Pienso que por así eso es, se mueve el resorte, pero solo en AC. correcto. Correcto, por eso lo atrae, se forma el campo magnético alrededor de la bobina, ¿ya? Y ¡plac! Atrae y cierra para este lado. Se desenergiza y se va para el otro. Sería como un octocoplador, ¿verdad? Eh, lo que pasa que el opto es también un switch, pero manejado por luz.
¿sí? Un diodo emisor de luz, a un fototransistor, lo activa, y este conduce y ya está. ¿Ya? Son diferentes formas de activar o desactivar switches. ¿De acuerdo? La fotocelda, por ejemplo, si le llega la luz, se cierra. Y si no hay luz, se abre. O al revés, como sea. A ver, diferente simbología para las compuertas básicas que hemos estado ocupando. El tradicional A, un inversor, AND, OR. Este es el estándar del IEEE. Los científicos del instituto al cual pertenecemos, un montón de gente, hicieron una norma. Dibujar esto en un CAD es horrible y cansado. Dibujar esto es súper fácil. Dibujar esto en un CAD es horrible y cansado. Dibujar esto es súper fácil. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, este es el estándar del IEEE. ¿Ya? El estándar del IEEE. Esto es el inversor, la compuerta AND y la compuerta OR. ¿Ok? ¿De acuerdo? Tiene un 1, la cajita que tiene un 1 es el inversor, la que tiene el ampersand es el AND y la que tiene mayor o igual que 1 es el OR. Y se hace así. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a jugar fácil con esto. Ah, ok. También, dependiendo del software que estén utilizando para programar un PLC, dicho sea de paso, este miércoles tienen laboratorio sobre programación de PLC a la hora de la clase, de 8 a 10. Espero que los instructores ahora nos pongan el software que van a ocupar y la guía. Estaremos avisando otro momento en el grupo de Face. O ya está, ¿no han visto? Entonces vea, así es como un lenguaje de programación nombra a las entradas. Es importante la simbología que utiliza cada uno de los lenguajes. Vamos a trabajar aquí con dos tipos de lenguaje, con logo y step 7. Los dos son de Siemens. Entonces, la simbología, digo, dependerá de el tipo de PLC que estén utilizando, pero sí, normalmente lo más común es estos tres tipos de programación. Esto se llama funciones lógicas, FUP. Esto es escalera o ladder. Escalera o ladder. Los chicos que estudiaron industrial, electricidad o electrónica, esto se lo pueden maravillosamente. Y esto se llama AWL. Esto es con compuertas lógicas utilizando la simbología estándar del IEEE. Esto es con contactores de bobinas. Y esto es un listado de instrucciones.
¿Sí? Ok. Esto es, a la variable A le está asignando el AND, estamos con una AND, de la entrada 1 y la entrada 2. La misma simbología, funciones, escalera o ladder, contactos y AWL. El inversor, con un unito por aquí, un contacto normalmente cerrado, activa. Aquí se manifiesta la salida, vea, en esta bobina. Aquí se manifiesta la salida. Ya la otra clase veremos un ejemplo maravilloso, para lo cual voy a pedir que, bueno, si no lo tienen mejor, así trabajan más bonito, porque si lo tienen, lo van a copiar de ahí y ya no va a tener gracia. Una banda transportadora que aparece en el primer capítulo del libro de electrónica industrial moderna de Maloney. Y esto es el inversor en AWL. Bien, vamos a jugar un poco. A ver, trabaje por favor a poner esto en contactos, switches y contactos, que es lo que ahorita más o menos espero que esté algo clarito. Regáleme por favor y luego comparte el resultado del que termina el primero y el que termina el segundo, porfa. Quienes terminen el primero o el segundo, por favor, trabajen pasarlo a switches y contactos, porque ese es un trabajo que vamos a hacer. Es decir, para encontrarle un poco el sabor a los circuititos que nosotros hemos hecho con las compuertas básicas, ya en preparación para la programación de los PLC. ¿Listos? 10 minutos para el primero y 15 para el segundo. Vamos.
Gracias.
Y ya está, ¿cómo vamos? Lo tengo bueno. Hola, tengo bueno ese primero. Hola, hola, está bueno el primero. Perdí el audio. No, ingeniero, sí me dio igual a mí. Ah, bueno. Ya terminaste el otro. En proceso. ¿Mm? Todavía no, ahorita estoy haciéndolo. Dale, dale. Ingeniero, una duda. Sí, dale, hijo. La compuerta G, la salida G, esa viene de una suma, ¿verdad? Porque no, Pues, no la ha dibujado como sería la compuerta OR. hijo, acordate que, vamos a ver, mira aquí, ¿cuándo va a encender? ¿Cuándo, digamos, si este fuera un foco, ¿cuándo va a encender ese foquito?
Cuando se cumpla lo anterior. Espérenme, tal vez hace falta algo antes. Esta es una línea de 110 voltios. Entre línea y línea hay los 110 voltios de la energía. ¿Ok? Entonces, tengo aquí un contacto, otro contacto y tengo un foco. Como lo que estoy haciendo es conectando aquí el 110, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuándo va a encender este foquito? Cuando los dos switches, los dos contactos A y B estén cerrados. Entonces allí va a encender el foquito. ¿De acuerdo? Sí, sí, ingeniero. Ok. Entonces, lo que han hecho en las últimas modificaciones es que ya no aparece este lado, ¿sí? Pero entendemos que existe aquí la otra línea para cerrar el circuito y que se active lo que se tenga que activar. Es decir, la energía va a circular de aquí para acá. ¿Ya? Pero las representaciones de los programas en los diferentes software ya no no escribe este lado. Se sobreentiende que está ahí. Entonces, hijo, para ti, ¿qué función lógica es esta que está aquí? Si esto fuera un foquito, ¿cuándo va a encender? Estos son dos switches, por decirte algo. Un switch 1 y un switch 2. Se ve como una compuerta OR, según lo que puso en las imágenes anteriores. No, pero ¿y tú qué dices? ¿Cuándo irá a encender este foquito? En Cuando función cualquiera de... de los dos esté cerrado. Correcto. Entonces, eso quiere decir que este es un arreglo que trabaja como una compuerta OR. Ok. Bien. Entonces, hijo, esto, el arreglo que está en el lado izquierdo, ¿cuándo va a encender si aquí hubiera un foquito? Cuando los dos estén cerrados. Mientras no. Este es un arreglo que trabaja como una compuerta AND. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A punto B y aquí anegado punto C. Cuando cualquiera de los dos se cumpla, va a haber algo se va a activar la bobina G. ¿Sí? Entonces, este es un Ya, ya. arreglo OR de A punto B más anegado punto C. Ya entendí. No había logrado ver cómo estaba el arreglo. Y ahí de un solo se forma la compuerta OR. Correcto, A punto B más anegado punto C. ¿Qué es lo que tenemos aquí? De A por B más anegado por C. Entonces lo mismo tenés que hacer aquí, ¿ve? Una AND, otra AND de 3 entradas, todas sumadas. Gracias, ingeniero. Dale, hijo. Con el circuito de abajo me dio, ¿Cuántas filas, hijo? entonces, 3 filas. 3 filas. La primera fila, ¿cuántos contactos tiene? 2 contactos A ¿Cómo y son un los contacto contactos? negado. Muy bien. Un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Ok, la segunda fila. 2 contactos normalmente cerrados y un contacto abierto. Muy bien, 3 contactos. ¿Y la tercera? Me dio 2 contactos cerrados y un abierto. Ok, muy bien.
Y todas ellas a terminar en así. 1, 2, 3. Y aquí la D. ¿Para que sí? Sí, sí, justo así. Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ingeniero, Dale. y el símbolo como que es un condensador, en verdad son condensadores en un circuito. El símbolo. No, ajá, que son dos barras en paralelo. Estas dos que están aquí. No veo el puntero donde lo tiene. Ah, perdóname. Estas dos que están aquí. Ajá, no, solo una de ellas es un condensador, sería. Esto. ¿Sí? No, no, fíjate, hijo. A ver, tranquilo. Esto es un, ¿qué dijimos? Un Esto es relé. un contactor o relé, ¿ok? Este tiene dos contactos, uno normalmente cerrado y uno normalmente abierto. La simbología que se utiliza para no cargar el dispositivo físico es esto. Esto es un contacto normalmente cerrado, que sería el de arriba, y este es un contacto normalmente abierto, que sería el de abajo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Este símbolo que está aquí es este mismo, normalmente abierto, y este que está aquí es este mismo, normalmente cerrado. ¿Sí? Sí, sí. Normalmente van a ver en los circuitos de control de motores, van a ver esta simbología que está aquí abajo. Entonces ustedes sabrán que al implementar un control que tenga esta simbología, esto representa un contacto normalmente cerrado de una bobina y un contacto normalmente abierto. En los PLC van a encontrar esta simbología. Esto es un contacto normalmente abierto y esto es un contacto normalmente cerrado. Gracias, hijo, por la pregunta. Otro. Sí, es que en un diagrama de un diagrama eléctrico de un carro trae ese símbolo, el que usted acaba de señalar, el último. ¿Verdad? Sí, Sí, ok. y en el caso cuando están en serie, una de las Dale, terminales no está conectada, ¿verdad? A nada. permíteme, vamos a ver. ¿Aquí? No, no, No. en esa misma anterior. Aquí, donde está la batería y la resistencia. ¿Aquí? Ajá, en el segundo circuito, donde están en medio. No, no, el de arriba, solo el circuito. Este. Sí, ahí serían solo una terminal de salida, como el ejemplo de NC, seguiría
al siguiente conectado y el otro NA no estaría conectado. No, no se usa en este tipo. En este circuito no se usa. Aquí sí estás ocupando los dos de A, mira. Ah, ya negado. Sí, Sí, ahí sí estás ocupando los dos. ¿De acuerdo? de acuerdo. A ver, ¿algo más? ¿O ya no hay más? Bueno, si no tienen más preguntas, aquí hay otro más bonito. Este sí es más interesante. A ver, una compuerta OR es este circuito, una salida. Vamos a ver si hacemos este rapidito. A y B negado. A, B negado. B negado. C anegado. B negado. C anegado. C. Epa. Anegado, C negado, B. Anegado, C negado, B. Esto es una salida. Eso que está ahí, bien pudiera ser F0. ¿Sí? Solo por la forma en que se dibuja, bien puede ser F0. Y aquí abajo, pues otra. Saber cuál va. F1. ¿Sí? Bien, trabaje este a ver qué tal le va.
Listo. Casi, ingeniero, ya casi. Ingeniero, una consulta. Dale, Go. En este lenguaje se puede, por ejemplo, simulando una escalera de OR, perdón, de AND, se puede sacar desde ahí hacia otra compuerta OR. O sea, Sí, se puede. como Se se puede. puede hacer el... Lo único que tener cuidado que no te vayan a quedar todas en OR. Ah, ok.
Ya terminé, ingeniero. No sé si puede presentar la Dale, imagen. dale. Ya voy. No sé si se ve la pantalla. Ahorita no. Ah, Sí, ya. ya. Sí. Lo que hice primero fue sacar las compuertas AND, que son las que están arriba. Ya después, aunque aquí me quedó un poquito desordenado, hice las 3 líneas que son las salidas y fui buscando conectarlas. Aquí me quedó un poco desordenado cuando iba puenteando para sacar la conexión. Vamos a ver. ¿Cuándo se va a energizar la primera F0? ¿Cuándo tú dices? Se va a energizar cuando llegue un 1 a la salida intermedia, por así decir, P12, que se conecta de acá, o cuando llegue un 1 a la salida intermedia P15, que es la que está acá de rosado, que va acá, que fue la puentía, o cuando llega un 1 a la salida intermedia P113, que de aquí saqué para acá. No la saqué de aquí porque esta ya corresponde a la salida FG. Y también cuando llegue un 1 a este y cuando llegue un 1 a este. ¿Sí? Sí. A ver, ¿cuál análisis tenés que hacer? ¿Quiénes se suman aquí? ¿Ves mi puntero, no? ¿Verdad? No, no lo veo. A ver, dime quiénes se suman, quiénes están conectados al F0. Todas las líneas que estén conectadas ahí. Está conectada esta, está La conectada primera, la segunda, muy bien. y la última, Y la tercera, hijo. la tercera. Está conectada a la primera. La segunda. No es la última. No, mira tu dibujo. Mira, a ver. La primera fila, seguila y a ver si en algún momento se une a F0. Con La tu primera puntero, la es primera fila, la primera, ajá, esa. Dale esta. seguimiento a ver a qué hora se une en el F0. Aquí no se Dale, une dale. Si querés, quítale. Ajá, dale. en ningún lado se Siga, une. Se une siga, hasta siga, 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 siga. No, se une a F0. Busque F0. como de conectado, no, no se une. Con esa línea roja que tenés ahí, has unido esa primera línea a F0. No, ahí donde venías. Ah, Dale, ves, ajá, está unida a F0. esta de acá. Sí, para arriba. La Y segunda también, la tercera también está unida a F0. ¿Ves? La tercera también está unida a F0. Es decir, has hecho un OR de todas para F0. que acá, según como yo pensaba, ¿verdad? ¿Sí? Esta, como la saqué de acá,
Es la 1, 2, 3. Ay, disculpe, los números medio feos. 4, 5. Digamos que este es un 4. Ah, esta es la 1. Acá de Ya, 4, lo que quise hacer es sacar la sí. conexión ella solita y sacar una para F0 y una para F3. No, va, ok. Una, Vamos con F0. Seguí por favor la línea de la 1, de la fila 1. ajá, esta Ah, mira, ¿para dónde va? va para acá. No, solo una pregunta, sin que manches. ¿Se Sí. une o no se une en algún momento con la fila 0? No, no se une. Y allá arriba de la roja, Esto es lo que quise hacer, es unir la sí, fila dale. 4 para que hubiera una que se uniera a F0 y también se uniera a F beta, al F de aquí abajo. Ah, entonces está unido. Bueno, yo lo que veo es que el cable rojo une a la línea 1 con F0, con la F de en medio y con la línea 4, porque está alambrado. No hay de otra. Hay un alambre conectado ahí. Por lo tanto, están unidas. Entonces, si hago esta conexión, lo que están conectadas anteriormente también se conectan a F0. Todo. Es un cable el que tú estás poniendo ahí. Ah, ya. A veces, para evitar esas cosas, es un poco recomendable sacar antes una ecuación. Sacar antes una ecuación del circuito que permita ponerlos como suma de productos, cada una de las funciones. ¿Ya? Sí. Y si no, pues por el momento no hay de otra más que repetir. Es mejor ¿Ya? repetir, ¿verdad? Y sí, o por ahorita no hay otra cosa más que repetir. Porque si O, no, todo lo junta, si no, viéndolo así claro, como está. todos quedan unidos, todas las salidas. ¿Ya? Sí. Lo bonito de esto es que después del miércoles, ustedes pueden probar en el software que vayan a, no sé cuál van primero, si Logo, Step 7, creo que Logo, ya van a poder probar estos circuititos que hemos hecho aquí, ya en el verdadero software, con la simbología adecuada. Entonces le van a sentir más gusto a esto. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Bien. Entonces ponete listo, allí lo que hiciste fue una OR de todos para F0. Sí, sí. Y creo que también para F, la segunda, mira como aquí unís, sí, también. Y para la última, Como unir acá también sería. sí, todos, Ajá. hiciste una sola unión de todos, ¿ya? Sí, Sigo, no, pero estamos aprendiendo, ¿sí? sí, Así es sí. que mientras no tengamos una ecuación en suma de productos, mejor vamos a repetir, ¿ya? Sí, ingeniero. Haces F beta, no sé cómo se llaman, independientemente cada una. Gracias. Dejo de Ok, compartir. gracias a ti por haber compartido esta experiencia. Ojalá todos fueran así. Bien, si no tienen más preguntas o algo, esto era lo que tenía para ahora. No hay preguntas, dudas, inquietudes. Ingeniero, una consulta con el libro que mencionó es Electrónica Industrial Moderna de Malone. Sí, Gracias. Electrónica Industrial Moderna de Maloney. Ahí hay una
hay una banda transportadora de cajas, que es el ejercicio que vamos a hacer en la próxima clase. ¿Ya? Si quieren, pues lo ven antes, aunque lo bueno es probarse de una vez en el ejercicio, ¿va? Pero es la siguiente clase de la otra semana. Si quieren, lo ven, el capítulo 1 de ese libro. ¿Ok? Bueno, entonces descansen un ratito y se van a la siguiente clase. Gracias, ingeniero.